La mañana 36 minutos, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá y hoy le tengo el remedio. Vamos a hablar de un tema muy importante como todos los días y este de hoy es de las vacunas. Sí, señor. Estos biológicos, cómo ayudan a la gente para que si le da una enfermedad pues no le dé tan duro y salga adelante con este tema. Por eso nos acompaña aquí en estudio el doctor Gerardo Muñetón, médico infectólogo. Doctor Gerardo, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a hablar primero que todo de, digamos, de los mayores de 50 años. ¿Cuáles son las vacunas que debe recibir una persona mayor de 50 años y hasta qué edad debe recibir qué tipo de biológicos? Bueno, depende mucho de las enfermedades que acompañen a la persona después de los 50 años. De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, deben recibir vacuna contra la influenza cada año, pero hay personas que tienen indicaciones especiales de vacunación para ciertas enfermedades por medicamentos que tomen o por enfermedades que sufran. Si toman medicamentos que disminuyen las defensas para controlar enfermedades inflamatorias, tendrá indicación de vacunas contra otros microorganismos diferentes a la vacuna de la gripa, por ejemplo. Entonces, tendrían indicación de vacunarse contra el neumococo, de recibir vacuna contra difteria, tétanos, pertusis, pueden necesitar vacuna contra meningococo. Hay un número bastante amplio de vacunas que pueden requerir los pacientes a medida que vayan aumentando en enfermedades. No es lo mismo una persona más de 50 años sin falla cardíaca al que tiene falla cardíaca o EPOC, o que tenga además de falla cardíaca y EPOC artritis reumatoide. Entonces cada una de estas enfermedades que se van adicionando van a ampliar el número de vacunas que son necesarias para el paciente. Doctor, ¿cuáles son esas vacunas recomendadas para las mujeres embarazadas? Bueno, las mujeres embarazadas tienen un plan de vacunación bien específico porque la idea es que, además de protegerlas a ellas, puedan transmitir anticuerpos y defensas al bebé recién nacido antes de que el bebé pueda vacunarse. Es muy importante que se vacunen contra influenza, contra COVID, contra difteria, tétano y pertusis y contra neumococo. Doctor, ¿qué enfermedades son las que bajan estas defensas con las cuales la gente tiene que estar muy pendiente de algunas vacunas? Bueno, las más comunes pueden ser enfermedades inflamatorias articulares o enfermedades autoinmunes en donde las defensas del cuerpo atacan el mismo organismo. Digamos que más fácil de reconocer: artritis reumatoide, lupus, personas con cáncer que reciban quimioterapia, personas post-trasplantadas. Doctor, una pregunta, si recibimos alguna vacuna, por ejemplo, en el momento de la pandemia donde estábamos todos tan atentos a esa inmunización y empezamos muy juiciosos a vacunarnos con segunda dosis, pero en este momento estábamos todos alerta ante esta situación de emergencia mundial que vivimos con el COVID-19, ¿esas vacunas ya nos tienen protegido o nos toca repetir la dosis cada año? Bueno, el virus que generó la pandemia en el 2019 ha cambiado, es un virus que suele cambiar bastante y eso hace que la protección que nos dio la vacuna de esa época haya bajado. Genera protección contra casos graves para las personas que se vacunaron, pero es necesario actualizar esa vacunación porque ahora el virus ha cambiado en estos años y las nuevas vacunas ya cambiaron también para protegernos en contra de esas variantes del virus que están circulando en este momento. Entonces es necesario actualizar esa vacunación que ya se aplicó, es necesario tener una dosis de refuerzo con la nueva vacuna que se está aplicando. Hay unos grupos priorizados para la vacunación, entre ellas las pacientes embarazadas, los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o que tengan las defensas bajitas o ciertas enfermedades que aumenten el riesgo de mortalidad si les da esta enfermedad, falla cardíaca, EPOC, diabetes, hipertensión. Entonces es necesario que se repita la vacunación en todas estas personas y las personas que no puedan tener ninguna de estas enfermedades pero quieran vacunarse también podrían acceder si, digamos, se destapa una unidad de vacunación de donde salen 4 dosis, una dosis se le aplica a una gestante y las otras 3 dosis podrían quedar para adultos que estén dispuestos a vacunarse o niños. Lo importante es que haya pasado al menos 6 meses desde ese primer ciclo de vacunación, pero sí es muy recomendado actualizar la vacuna. El personal de salud también está, digamos, en primer lugar para la vacunación. Doctor, ¿qué tan seguras son las vacunas? Porque hay gente que de pronto le tiene como un distanciamiento de las vacunas, no le gustan, pero ¿qué tan seguras son? Bueno, las vacunas con unas buenas indicaciones son muy seguras. Hay unas vacunas que tienen problemas porque se han fabricado
con el virus que genera la infección, y este tipo de vacunas con el virus vivo puede generar la enfermedad o puede generar ciertos efectos adversos en las personas que no deban recibirlas. Entonces, por ejemplo, un paciente post-trasplante no debería recibir estas vacunas de virus vivos atenuados, se llaman. Una persona que esté recibiendo medicamentos para bajar las defensas tampoco debería recibir este tipo de vacunas de virus vivos. Pero esas vacunas de virus vivos son solo un grupo pequeño de todas las vacunas disponibles. La mayoría de vacunas no están funcionando con virus vivos, sino que funcionan con una fabricación sintética de moléculas similares que no tienen la capacidad de hacer daño. Entonces, lo que es COVID, gran parte de las vacunas de influenza, DPT, todas estas de las que hemos estado hablando son vacunas que son sintéticas, no tienen el virus, entonces su capacidad de generar daño es muy poca, o sea, son muy seguras. Ahora, si hay una vacuna de varicela y se le pone a una de estas personas contraindicadas, le puede hacer daño. Entonces, depende de la vacuna, pero la gran mayoría y todas de las que hemos estado hablando se pueden aplicar sin problema. Neumococo, DPT, influenza, COVID. Porque es importante que estos esquemas de vacunación estén al día, especialmente en esta época en la que hemos atravesado mucha lluvia en Bogotá, Aníbal, y las urgencias en la ciudad están completamente desbordadas. ¿Cuál es esa recomendación que le entregamos pues, a los cuidadores pues, de los menores, pero también a los adultos mayores? Bueno, los niños tienen que tener el esquema de vacunación ya propuesto por el Plan Nacional de Vacunación. En todas las instituciones de atención primaria que hacen seguimiento al crecimiento y desarrollo de los niños, se vigila que los niños tengan el esquema de vacunación al día. Es muy importante tenerlos vacunados porque en cada pico respiratorio, cada vez que hay temporada de lluvia, los más afectados son los niños. Entonces, si están al día en su esquema de vacunación, van a evitar hospitalizaciones. Y el grupo que sigue son los pacientes mayores o con enfermedades. Los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y con falla cardíaca son también el siguiente grupo que más sufre durante esta temporada lluviosa. Entonces, si no están vacunados contra el COVID, contra la influenza, contra el neumococo, pueden estar más propensos a la hospitalización. Doctor, si nos puede explicar un poquito más, ya lo explicó muy bien, pero de pronto un poquito más sencillo, el tema de las vacunas, que hay unos con virus vivos y otros con virus sintético, y esto cómo funciona en el cuerpo para que el mismo cuerpo tenga las defensas y el día que llegue la enfermedad real, pues tenga cómo combatirla. Bueno, ¿Cómo son los tipos de vacunas? Lo que pasa es que nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmunológico está creado de una forma que cuando se expone a un agente que le hace daño, aprende a defenderse y crea defensas para que en una segunda ocasión que venga ese agente extraño a hacernos daño, estemos preparados. Entonces el sistema inmunológico se enfrenta contra un agente o contra una enfermedad y aprende a defenderse para una segunda ocasión. Lo que se intenta con las vacunas es presentarle a ese sistema inmunológico parte del virus, o algo parecido al virus, para que el sistema inmunológico genere defensas contra ese virus sin necesidad de que la persona se haya infectado una sola vez. Como darle herramientas al cuerpo ahí para que cuando llegue... Entonces, en los laboratorios se pueden fabricar vacunas similares al virus que no tienen la capacidad de hacer daño, se le inyectan a la persona y el cuerpo genera defensas contra eso que se fabricó sintéticamente. Ahora, hay vacunas que no se pueden fabricar de esa manera, toca coger el mismo virus que da la enfermedad, hacerle un tratamiento especial para bajarle la capacidad de infectar y se convierte en una vacuna de virus vivo atenuado. Así se hace la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, la vacuna contra la varicela. Entonces estas vacunas tienen el mismo virus que se le ha hecho un proceso especial para que tenga una capacidad de hacer daño muy bajita, pero eso significa que requieren un sistema inmunológico muy completo para no hacer daño. Entonces se aplican la vacuna a personas que no tienen enfermedades de estas mencionadas y les va muy bien. Generan defensas contra esa enfermedad. La vacuna contra la varicela es una vacuna muy segura, al igual que la vacuna contra el sarampión. Pero si se le llega a aplicar a una persona que está en quimioterapia o post-trasplante, puede ser peligroso. Pero son vacunas contaditas, la gran mayoría son vacunas que son muy seguras y se le pueden aplicar a toda la población independientemente de sus enfermedades. De hecho, la mayoría de vacunas deben aplicarse más en este tipo de población, porque al tener las defensas bajitas están más expuestas a los virus que estamos intentando
evitar. Doctor, usted habló de algo que me llama mucho la atención y es ese virus que se transforma, ¿no? Que va mutando, dicen. Muta y ahora se requiere de una nueva inmunización para atacar a esa nueva forma del virus. Pero hay otras vacunas que se aplican una vez en la vida, ¿cierto? Como la fiebre amarilla. Quiero que por favor nos diga, y de las más importantes, ¿cuáles son esas que requieren que cada año pues nos inmunicemos porque ya esa vacuna es distinta? ¿Y cuáles son las que solamente se requiere una vez en la vida o 2 o 3 veces en la vida en el caso de los pequeños? Bueno, principalmente la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID son las que toca estar renovando porque hay cambios en el virus que le disminuyen la efectividad de protección a la vacuna. El resto de vacunas con una sola vez está bien. Hay vacunas que al pasar 10 años podrían disminuir su efectividad y se recomienda la repetición, pero la mayoría son solo una vez. Por ejemplo, la tosferina. Neumococo, por ejemplo, entonces la tosferina. Cada 10 DPT años. necesitaría un refuerzo cada 10 años, exactamente. Vacunas como el neumococo pueden ser solo una vez, si es la vacuna del neumococo conjugada, se llama. Hay 2 tipos de vacunas, entonces toca estar como pendiente de las indicaciones del Plan Nacional de Vacunación, acercarse a los puestos de atención primaria para vacunación y ahí digamos que las enfermeras que estén en estos puestos aplicarán las reglas que se necesiten. Y para las personas que tengan falla cardíaca, EPOC, diabetes, en su consulta de seguimiento de estas enfermedades crónicas se le indicarán estas vacunas. Entonces el médico sabe cuál sería de una sola vez, cuál sería de repetir. Doctor, nos dijo la del neumococo son 2, ¿ahora hay una que cubre las 2 o siempre son 2? No, digamos que en el país tenemos 2 vacunas de neumococo, una es más efectiva que la otra. La recomendación... ¿Pero con una es suficiente para o necesita las 2? No, la recomendación es que tenga las 2 vacunas. ¿Sí? Primero se aplica una, la más efectiva, y luego viene la segunda para terminar de complementar. Pero en este momento el Plan Nacional de Vacunación no incluye vacunación universal para toda la población colombiana. Entonces esta dosis de neumococo estaría formulada por el médico. Hay una dosis de neumococo, sin embargo, en Bogotá, que está para mayores de 60 años, que es la de neumococo 23. Entonces, esa está cubierta en Bogotá, más no en el resto del país. Entonces, esa es la que las personas van a los centros de vacunación y además de poner la influenza, le ponen neumococo. Pero en ciertas personas es muy importante hacer un refuerzo adicional. Doctor, sin duda la pandemia nos generó un nuevo comportamiento frente a la inmunización. Muchas personas quedaron temerosas de pronto de aplicarse la vacuna, de pronto porque sienten que podría pasar algo en su salud. Pero ¿cuál es esa recomendación que le entregamos a toda la ciudadanía para ese plan completo de vacunas que requieren los adultos y los menores? Bueno, lo más importante es que sepan que antes de que una vacuna salga a circulación para poder ser aplicada a las personas, tiene que haber un proceso bien largo en donde se diseña la vacuna, se fabrica y empiezan a probarse en diferentes pasos con primero poquitas personas y luego más personas, y todos estos estudios científicos nos van dando información de qué tan efectiva es la vacuna y qué tan segura es la vacuna. Entonces, cuando ya una vacuna sale a su comercialización o está disponible para aplicar a las personas, tiene muchos estudios detrás respaldándola, no solo en su efectividad, sino en su seguridad. Entonces, deben saber que estas vacunas no salen de un día para otro, tienen un proceso muy riguroso para que sean seguras y deben confiar en los profesionales de salud que las estamos indicando, porque todo es con el objetivo de prevenir infecciones y hospitalizaciones. Entonces, a todas las personas que están dudosas de que de pronto las vacunas pueden hacer daño, tengan en cuenta que todo esto viene respaldado por muchos estudios de muchas personas que garantizan su seguridad. Los efectos adversos pues no son inusuales, pero malestar general, un día de fiebre después de la vacuna, todo esto se puede presentar, pero es algo normal. Más allá de esa fiebre y malestar general, algo de dolor o color rojo alrededor de la vacuna, del sitio de vacunación, no va a suceder. Y además esto pues... A la hora de la enfermedad esto no es nada, y por eso las vacunas, ¿no? Para eso tanto estudio. Claro, en el caso de COVID la pandemia se hubiera demorado mucho más en regularse si no hubiera existido vacunación. Desde que ingresó la vacunación contra el COVID, ya la mortalidad por esta infección bajó drásticamente. Muy bien. Doctor Gerardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, entregarnos todas estas recomendaciones, explicarnos muy bien punto a punto qué tiene que ver con todo el tema de la vacunación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.